quiero invitarles a imaginar cómo sería si esta fuera la última generación que conociera las cárceles como las vemos hoy. No voy a hablarles de no castigar el crimen, por supuesto, no voy a hablarles de dejar de tener actos de castigo, sino es una invitación prospectiva a unir la neurociencia, la psicología y el derecho penal en un concepto emergente. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis. Le pregunté a la IA qué hacer para hacer una charla memorable para comenzar y probablemente, si sigo alguno de los consejos de ella, puedo terminar en la cárcel. Así que sigamos. Quiero que conozcan hoy un nuevo concepto. Quiero presentarles un concepto emergente que se llama la neuropunición. La neuropunición es una forma de castigar el cerebro, de castigar el delito modificando cerebros y no encarcelando más personas. Como es una presentación prospectiva, vamos a tener muchas imágenes, así que los invito a que lo disfruten como un viaje, como un recorrido. Básicamente eso. No puedo contarles la historia sin mostrarles las imágenes. ¿Qué hemos hecho como humanidad? Como humanidad castigábamos y aprendimos a castigar muy bien. Normalmente utilizábamos los cadalsos, la tortura y una gran cantidad de expresiones que hacían que cometer un delito implicara un acto de castigo muy fuerte. Nos vimos en la necesidad de reescribir un poco esta historia. Cuando Becara le dijo al gobierno, no más, no podemos usar castigos tan crueles, tenemos que tener otra alternativa. Y ahí surge, en ese momento, lo que hoy conocemos como las cárceles. Estas cárceles, por supuesto, comienzan con el primer objetivo del panóptico: pocos hombres cuidan a muchos. Por economía conductual, fabuloso. Y estas cárceles, por supuesto, comienzan con objetivos que muy rápido llegan a todo el mundo y se establecen. Y se crea un dogma, el dogma carcelario. Si hoy haces algo, vas a la cárcel. Si cometes un delito, vas a la cárcel. Y bajo ese dogma carcelario también empezamos a contar una historia y a desarrollar una historia distinta en donde se establecieron normas, reglas, y estos espacios se vuelven lugares de rehabilitación, lugares para recibir y para transformar personas que cometen un delito y reinsertarlos a la sociedad. En teoría, esto parecía funcional. Sin embargo, el sistema está fracasando. Hoy las cárceles en el mundo no solamente están sobrecargadas, 150, 200% de su capacidad, sino que hoy las cárceles en el mundo han perdido su objetivo. Hoy vivimos una realidad en donde aislar y confinar en la cárcel a una persona también implica retirarlo de su vida. Latinoamérica no se escapa, Latinoamérica vive la misma realidad en donde los gobiernos cada vez tienen menos dinero para poder sostener estos sistemas carcelarios e incluso hasta las familias tienen que apoyar a las personas en su comida, en sus medicinas y hasta en su vigilancia, porque muchos de los pabellones han sido tomados por crimen. Esto nos cuenta una historia de una idea muy buena que terminó en un fracaso. Una idea muy buena que hoy, si esto fuera una empresa, probablemente nadie sostendría una empresa que fracasaría tanto. Hoy las cárceles reciben personas, tienen una alta reincidencia, un alto reingreso de los que salen, y adentro de ellas básicamente se volvieron escuelas del delito. Hoy una persona sale de una cárcel y no solamente carga el estigma social, sino también la imposibilidad y la incapacidad
que la sociedad le brinde oportunidades porque sabemos cómo están funcionando. Y si sabemos que esto está pasando, si sabemos que esto está sucediendo y que funciona mal, ¿por qué seguimos insistiendo en ellas? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Neuropunición nos da esa pequeña herramienta en donde nos dice, si sabemos que la conducta ocurre en el cerebro, incluso la conducta criminal ocurre en el cerebro, ¿por qué no generamos estrategias que modifiquen el funcionamiento cerebral? Cuando comencé mi práctica clínica, conocí a unas mujeres que estaban diagnosticadas con algo que se llama la anorexia terminal. Estas mujeres, por debajo de 40 kilos ya, estaban corriendo los últimos días de su vida en un medio de una patología, una alteración que básicamente no les permitía parar. Para entender un poco hacia dónde vamos, tenemos que conocer propuestas como la de Moniz. Moniz, comenzando el siglo XX, dice, si podemos cambiar los cerebros, si podemos tocar los cerebros y podemos cambiar la mente, ¿por qué no hacerlo? Y emerge algo que se llamó las lobotomías, leucotomías para ser más precisos. Las lobotomías eran esas intervenciones que muy pronto se hicieron famosas con los pacientes neuropsiquiátricos. Permitían regresarle la vida al paciente y a su familia, y fueron tan famosas que incluso el doctor Moniz recibió el premio Nobel de Medicina. Sin embargo, algo comenzó a salir mal. Muy rápido se comenzó a prosperar con estas psicocirugías y entendimos que tocar el cerebro también era tocar a la persona y que así como podíamos hacer grandes cambios, también podíamos hacer grandes daños. Básicamente, 50,000 personas las primeras 2 décadas fueron expuestas a estas psicocirugías y los resultados mostraban personas que perdían su autonomía, que perdían sus habilidades, que perdían sus capacidades. Por lo tanto, entró en desuso. Rápidamente se fueron desapareciendo y algunos grupos que entendieron el valor de lo que se podía hacer, de lo que significaba cambiar el cerebro, comenzaron a llevar a cabo pequeñas psicocirugías, pero ya organizadas, con marcos de referencia más sólidos, basadas en la evidencia, con protocolos éticos, con la participación de grupos interdisciplinarios. Y estas psicocirugías fueron mostrando cómo de enfermedades psiquiátricas terminales podíamos evolucionar a condiciones diferentes. Empezaron a mostrar, por ejemplo, cómo personas que por décadas tenían que sobrevivir o supervivir a una enfermedad como la depresión, podían tener un cambio casi inmediato, así como le pasaba a otra serie de pacientes. También estas psicocirugías empezaron a entender el cerebro de los criminales y a conocer qué pasaba en el cerebro cuando criminales altamente violentos cometían un delito y qué podíamos hacer por ellos. Estas psicocirugías apoyaron procesos de pacientes con anorexias terminales y nos mostraron la capacidad y la posibilidad de ver a estas pacientes que ya estaban desahuciadas, cómo recuperaban su vida a través de pequeñas modificaciones en su cerebro. Esto nos empezó a contar una historia a los profesionales y nos empezó a decir, y si podemos modificar, no solamente con
psicocirugía, con neurocirugía, sino también podemos modificar a partir de estimulación profunda alteraciones tan particulares como el Parkinson, en donde en un solo minuto después de activar el neuroestimulador cambia por completo la conducta. Nos empezó a abrir un espacio y una fuente para entender que incluso no solamente todo tenía que pasar dentro del cerebro, que podíamos trabajar a través de la estimulación magnética transcraneal y de dispositivos de neurotecnología para activar y estimular áreas del cerebro y modificar la conducta. Y cuando hablo de modificar la conducta no hablo de cambiar las personas, hablo de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Muy pronto el derecho penal y la neurocirugía y las psicocirugías se fueron enlazando con con la, con la neurociencia y empezaron a aparecer en casi todos los escenarios legales, empezaron a aparecer investigaciones y propuestas acerca del cerebro criminal, a entender por qué la conducta o por qué el cerebro lleva a las personas a cometer esos actos. Ya hoy se utilizan de manera habitual. También se utilizan modificaciones, sustancias para alterar la biología y cambiar el comportamiento. O sea, esto ya está ocurriendo. Y si ya curamos cerebros, ¿por qué no podemos prevenir los delitos? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos modificar? Y aquí surge exactamente este constructo emergente, la neuropunición. La neuropunición es una idea, es un concepto y es un constructo que está abierto a discusión, pero que hoy nos da una alternativa, que hoy nos dice, si podemos cambiar la forma como opera el cerebro, ¿por qué no podemos hacerlo a través de neurotecnologías? ¿Por qué no podemos sustituir la cárcel, la prisión, por una modificación o por un cambio y regresar a la persona a su casa? ¿Por qué tenemos que confinar a un ser humano 20, 30 años en una cárcel cuando podría ser expuesto o participar de una psicocirugía, de una neurocirugía o ser intervenido y volver a su casa? Esto nos cuenta realmente una historia distinta. ¿Con quiénes lo haríamos? ¿Por qué lo haríamos? Principalmente las personas que representan más peligrosidad hacia la sociedad. ¿Cómo mediríamos la efectividad? Lo mediríamos en su reincidencia, en no tener que volver a recibir en cada oportunidad nuevamente a una persona que llega y reingresa a una cárcel. Los centros de neuropunición serían lugares en donde especialistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales trabajarían de manera mancomunada en la intervención. Se tomaría la decisión a partir del caso único, del caso particular. No se harían cosas generales, no se podrían hacer. También tendríamos la oportunidad de modificar o de intervenir sobre el comportamiento cerebral de estas personas a partir de dispositivos externos. O sea, hoy tenemos y hoy entendemos que la tecnología funciona. ¿Para qué delitos lo haríamos? ¿Participarían los neurocirujanos? Son preguntas que tenemos que entender y para llegar a ellas tenemos que ver la evolución de los implantes neuronales, tenemos que ver la evolución de la tecnología y por supuesto tenemos que entender que hay neuroderechos, que hoy hablamos de neuroderechos y estos neuroderechos son claros. La privacidad mental, el derecho a la identidad, o sea, debemos preservarlos, debemos partir de ahí. Debemos entender que debe haber un consentimiento informado real, que no se utilice para manipular, ni cambiar creencias, ni cambiar personas, que se genere un marco de legalidad, que generemos alrededor de ella todo un modelo de integración, no solamente desde la ciencia, sino también desde la ley, para cambiar lo que significa la punición y el castigo. No se trata de zombificar a las personas, se trata de desarrollar en ellas habilidades
de entregarles herramientas de contención, de regulación, de reintegrarlos a su vida normal. No es llegar al futuro distópico como la naranja mecánica, sino es permitirle tomar la decisión, es mantener el libre albedrío. Que tengamos la opción de comportarnos en el bien o en el mal, pero que siempre tengamos la oportunidad de decidirnos o de que predomine el bien. Tiene fases, tenemos que integrarla, tenemos que comenzar haciendo experimentos, no cambiando la excarcelación, sino haciendo experimentos, midiendo, ir paso a paso, conociendo, identificando, para al final lograr hacer sustitución y regresarle a estas personas la vida en sociedad. No tenemos que romper el concepto del castigo retributivo como una alternativa social. Tenemos que salirnos porque no logramos borrar el cadalso y toda esta serie de atrocidades que se cometían para castigar, que hoy evolucionaron y que no queremos que sigan evolucionando. Queremos regresar la justicia y la vida humana. Es mejor elegir, dar la oportunidad de elegir entre décadas de confinamiento y una intervención llevada a cabo bajo las leyes de la ciencia, bajo las normas de la ciencia. Que los hijos de mis hijos le pregunten cómo era eso que ustedes tenían cárceles y encerraban a las personas. Cuéntame, papá. Quiero que levanten la mano los que creen que en el 2050 vamos a seguir haciendo celdas y usando candados para contener las conductas criminales. Ahora quiero que levanten la mano los que creen que podemos cambiar la vida de las personas de una manera menos atroz y menos radical, que podemos castigar sin dañar y sin acabar la vida de las personas. Los que creyeron que se puede hacer, han salvado a la humanidad. Gracias.